Profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá, profe, gracias. Me alegra, me alegra. A muchos, esperemos un momentico. Bueno, buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Voy a llamar lista rápidamente. Sofía Bedoya, por aquí la veo. Isabela Betancourt, también vi que estaba entrando. Juan Esteban Buitrago. Juan Esteban, si no lo veo. De Juan Esteban tampoco vino. ¿Alguien sabe algo de Juan Esteban? Profe, pues había estado teniendo problemas con el internet. No sé si ya habrá solucionado. Mm, Te agradezco, Valentina. Sí, debe ser que tiene alguna dificultad. Bueno, Valentina Cardona, aquí está. Laura María Castaño, no la veo. Esteban Gallego está. Sergio González no está. Laura Victoria Hurtado sí está. Juan Guillermo Londoño sí está también, yo lo vi. Sí. Sí, profe. Daniela Marín. Ah, Juan Esteban Buitrago ya llegó. Daniela no la veo. Aurora está. Daniela Peñalosa, Laura Daniela Peñalosa. No está. ¿O sí? No. María Paula Ríos, sí está. David Torres, no está. Muchas fallas hoy. Alejandro Velázquez. Ah, David Torres acá llega. Alejandro Velázquez sí está. Guadalupe está. María Elena Hernández sí está. Y Julie. Muy bien. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos, bienvenidas. Hoy vamos a discutir sobre el tema de los alcances y los límites de la autorregulación. El tema que tienen preparado Esteban y Sofía. Sí, ya había.
Está Sofía. Entonces, ¿no? Los escuchamos, chicos, cuando quieran. Arranca. Listo, les voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí ya pueden ver. Sí, Sofía. Listo. Bueno, entonces nosotros somos Sofía Bedoya y pues, yo Esteban Gallego y les vamos a hablar pues acerca como de la ética de la publicidad, pues digamos dentro del libro de la ética de los medios. Entonces, lo primero pues que digamos les queremos contar es acerca de lo que nosotros percibimos pues que el autor quería lograr y acerca de que era como que lo que nos quería compartir y es como a través de la ética publicitaria pues cierto, como una base, una ética publicitaria que está como basada en una ética de la comunicación, cómo se pretende pues como establecer y justificar, digamos, las formas de actuar de la publicidad en distintos pues como grupos de interés, pues digamos, a través de una práctica publicitaria que tiene una responsabilidad social y que pues tiene que tener como una credibilidad y una legitimidad pues ella misma. Y ya que esto pues se ha puesto como en duda su veracidad y la autenticidad pues de la misma, a medida que va dando los mensajes, porque, digamos, influye de distintas maneras en las actitudes tanto individuales como colectivas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar es como hay una ética de la comunicación, ¿cierto? Que se encarga es como de informar y entonces la ética publicitaria pues se basa en ella. ¿Con qué función? Pues digamos como una función más de una comunicación como comercial a partir pues del marketing que trata como de organizar ese intercambio entre productores, emisores, a compradores o receptores y se da una comunicación ya publicitaria, pues que es más como hacia esto que estamos hablando de la ética publicitaria, que buscas más como la aceptación de un producto o servicio y también crear como una credibilidad dentro de una empresa, ya que esta pues digamos como que influye en las decisiones de compra de un consumidor. Digamos, en la comunicación publicitaria, pues digamos que tiene, como decía en el libro, tiene un lenguaje que es como más específico y de carácter impersonal, digamos que cumple con la función de informar de manera persuasiva. Y así, pues digamos, como les decía ahorita, influye en la compra o en la aceptación de un producto, pues digamos que se da a través de los medios de comunicación. Listo. De la responsabilidad social de la publicidad, pues nos habla de, de que la publicidad se ha convertido en un principio de organización de la sociedad en torno a la institución empresa, donde como no es difícil darnos cuenta del potencial que ha llegado del potencial que ha logrado para fijar como en la sociedad ciertos valores y que se ha vuelto es más como que se considera como una omnipotente forma de comunicación. Y aquí ya es donde entra como la técnica moralmente neutra, donde se trabaja un contrato moral y pues esto nos permitirá hacer como a tener las expectativas sociales que se depositan pues con ciertas actividades que se realizan con este tipo de comunicación. Se habla de una eficacia al momento de hablar y el significado moral que se debe tener, que esto se ha convertido más en un servicio económico positivo y la persuasión que se debe, y se resalta mucho como la persuasión que se debe manejar en convertir al consumidor en el centro de esto y tener una relación total con el consumidor, que pues esto se lo vamos a hablar más adelante. La otra, Sofía. La otra, Sofía. Eso.
Entonces ahora de la dimensión moral, digamos, de la parte, pues de la actividad publicitaria, entonces lo primero que tenemos que hablar que como que la ética de la publicidad, pues digamos que establece cómo justifica esos criterios morales dentro de la actividad pues publicitaria, donde nosotros vemos que digamos hay como distintos puntos de vista donde la gente, donde las empresas o marcas, digamos, o tratan como de imponer su visión de las cosas y así pues digamos como que se aleja de una, o bueno, no tanto las marcas, sino todo, digamos los actores que participan dentro de ella, eh, digamos, tratan de imponer su visión de las cosas y se aleja de una universalidad, ¿cierto? Donde ya tenemos unas normas y unos valores, pero no se sabe entonces quién tiene la razón, porque a partir de qué se puede hacer como eh, un mensaje que se da, saber si está bien o no. Entonces aquí es donde encontramos ya unos códigos o unos principios de cómo se debería hablar y que no es de cualquier forma, ¿cierto? Entonces hay unos códigos donde hay un autocontrol o autorregulación de sí mismos, o sea, de las empresas para ellas mismas, de saber qué deben decir, cómo le deben decir y cómo no, pues, como, sí, qué mensajes no se pueden dar. Y ya, ¿por qué? Porque la publicidad, digamos que tiene como esos efectos y esas consecuencias que van incidiendo, pues, digamos, en los comportamientos de los receptores, digámoslo así, o los consumidores. Y entonces, aquí nos ponen, digamos, un ejemplo y es el de Axe, que hace ver a la mujer como un objeto sexual subordinada, que digamos tiene pues como si estuviera en celo. Y entonces, pero por otro, o sea, hay personas que se indignan con esto, ¿cierto? Son unos mensajes de hace, no sé, 10 12, de 10 20 años. Y entonces, donde tratan de darle como a partir de la ironía un sentido del humor, pero entonces hay gente que no encuentra, pues digamos, o sea, no encuentra como lo positivo de estos mensajes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que entonces esto se lleva, digamos, a unas instancias donde hay unos jurados de autocontrol, con unos códigos éticos, pero ellos dicen, no encontramos un atentado a la dignidad de la persona y entonces dicen que ellos no pueden como ejercer ninguna fuerza de control sobre esto, ya que pues digamos no se pueden cambiar unos principios éticos y morales que ya están establecidos. Entonces aquí es donde nosotros entramos como a decir, entonces, si ellos no pueden efectuar esto sobre esto, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Cierto? Es algo como que no encontramos. O sea, no hay una forma de establecer, digamos, esos mecanismos de autocontrol para saber qué está bien hecho, qué está bien dicho, qué está, pues como todo esto. Y pues por lo mismo, porque hay una universalidad y todos estamos en común, o sea, todos nos tenemos que ajustar a lo que es en común, pero no privando sobre el bien como particular. Y entonces también encontramos la que sigue. Entonces encontramos que, digamos, la ética publicitaria tiene entonces algo que es de verdad, de veracidad, donde el receptor tiene que suponer que el mensaje es de una manera sincera y luego saber darse cuenta después de que lo consuma si sí lo fue o no lo fue. Hay algo también de verdad y entonces lo mismo, suponer que le están diciendo algo verdadero y que supone a la realidad a la que nosotros pues como que nos corresponde. Y por último, digamos, hablamos de justicia y es cuando ya hay una comunicación, pero hay una interacción entre ese receptor y ese emisor y que es de una manera correcta, donde el receptor ya se vuelve como un interlocutor válido, dicen ahí, y digamos que tiene como esos mismos derechos y las capacidades que el emisor. O sea, llegan como a un acuerdo, un consenso, pero entonces ahí es donde ya encontramos pues como este significado de justicia. Listo. Y en el cuarto punto, pues podemos encontrar que la publicidad y las relaciones públicas, la gestión de la reputación. Entonces aquí nos hablan principalmente de la credibilidad o legitimidad de las actividades que se van a proponer dentro de la sociedad. Hablamos de una interacción que se va a tener con el consumidor, de un estudio y unas actividades que se van a realizar con los grupos de intereses para mover pues esta actividad publicitaria y pues la interacción que se va a tener con ellos que sea efectiva y transparente para poder que el diálogo sea simétrico, o sea, que sea de parte y parte.
que no solo desde la publicidad se les imponga o se les muestre algo, sino que se escuche totalmente al consumidor para pues que sea partícipe de ello. Y pues aquí entraría total lo de la ética del consumo y las acciones individuales y grupales que serían las que se realizarían con, pues, con dicho consumidor. Entonces, digamos aquí que la relación con la publicidad, pues obviamente ya según todo lo que hemos dicho, pues digamos que es un poco como obvio. Y entonces, digamos que en la publicidad tiene que haber una comunicación, pues obviamente que sea pues, correcta y verdadera, como les decíamos ahorita, hacia los compradores, pues hacia los consumidores, pues mostrando lo que es la realidad de un producto o un servicio y sus características, ya que pues hoy causa unos efectos y una influencia, pues tanto positiva o negativa. Digamos, la publicidad, pues obvio, no se puede realizar con engaños ni mensajes pues, que no sean verdaderos pues, para evitar este tipo de cosas. Y pues por eso existen, pues, digamos, como unos códigos de ética en los que expresan cómo se debe actuar pues, en frente de un consumidor. Entonces, en cuanto a eso, digamos, entonces en el artículo del Código de Publicidad y Comunicaciones y Mercadeo que vimos, eh, encontramos estos 7, digamos, artículos que nos parecen que son como lo básico de la ética publicitaria, pues en cuanto al mensaje o a la comunicación que debemos dar. Y entonces está el de los principios básicos, la responsabilidad social, la honestidad, veracidad, prueba, identificación y transparencia en niños adolescentes. Niños adolescentes entra, pues porque es lo que decíamos ahorita, cómo a partir de los mensajes que se están dando, se está influyendo en cuanto pues como a las actitudes y a las cosas que se quieran pues como lograr con estos mensajes y pues obviamente los niños y los adolescentes son un poco más, se dejan influir de una manera más fácil. Listo, y con los objetivos de desarrollo sostenible encontramos 3. Uno sería la igualdad de género, donde pues hablaríamos, se entraría total en los grupos de interés. Sería la 12, que es producción y consumo responsable, y la 16, paz, justicia e instituciones sólidas, pues ya hablando de las empresas y cómo éstas se comunicarían. Listo, ya pues digamos, por último, digamos ya como la reflexión personal, ¿cierto? Pues digamos que yo sí encuentro muy válido, digamos, lo que nos quiere expresar, pues digamos, como el autor, porque nosotros encontramos en el medio empresas que brindan mensajes que no tienen, digamos, honestidad o verdad hacia sus consumidores. Tratan de dar un mensaje que de pronto si los consumidores no tienen conciencia de ello, pues obviamente el mensaje nunca se van a dar cuenta si es verdadero o es falso, pero más allá de que el consumidor o el receptor se dé cuenta de esto, pues digamos que ahí tiene que valer primar, digamos, como la ética de las empresas o las marcas que nos están brindando esos mensajes. Todos no tenemos, digamos, las mismas capacidades de reconocer cuando nos están diciendo algo y no va a ser como lo que esperamos, sino que o sea, creemos que estamos dando fe de que nos están diciendo la verdad. Entonces, encuentro pues, como muy oportuno esto, pues, digamos, ahorita nosotros, pues, digamos, este texto como a la carrera de nosotros, porque creo que hace parte de lo que nosotros podemos decir como personas, más allá de las empresas donde estemos trabajando. En una parte del texto creo que lo decían, y era como si en una empresa, si no te gusta lo que estamos diciendo, pues entonces ahí está como la salida, o sea, te puedes ir. Y yo creo que eso puede pasar en muchas de las empresas. Entonces, digamos que eso es como lo que yo pensé. Y yo creería que pues todo se centra en hacer las cosas bien, ¿cierto? Y como publicistas, tener como en cuenta a quién nos vamos a dirigir y cómo lo podemos hacer partícipe de ello para generar como un impacto mayor a lo que queremos hacer.
y pues todo prima como de eso, como de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con transparencia y comunicarnos con total sinceridad para, pues, para lograr lo que en realidad queremos hacer. Bueno, y les vamos a mostrar dos videos, un video pues de Axe, donde digamos hablan de algo y pues digamos que tiene esas dos connotaciones, como les decía ahorita, y otro video pues que ojalá ya esté bien, donde ya se tiene en cuenta más lo que decíamos, esa relación emisor-receptor, donde se tiene en cuenta más al consumidor hacia lo que de pronto lo que se quiere mostrar, ¿cierto? Entonces les vamos a mostrar. Nos incomodamos si nos incomodamos por un mensaje, digamos como el de Axe, que sí, puede sonar machista y todo, ¿por qué nos vamos, pues, digamos en este caso, se van, como decían ahí, la gente se va a incomodar por ver un maniquí de estos? No, porque nos vamos a tener que incomodar, pues digamos que mostrando una realidad, ¿cierto? Eso es como todo lo que nosotros teníamos para contarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban y Sofía. Un aplauso por su trabajo, por su responsabilidad. Pasó tal vez como en otro grupo que estuvieron un poquito encima, me dijeron ayer, sobre el tiempo para hacer la tutoría, pero bueno, lo alcanzamos a hacer. Vi tanto un esfuerzo con el avance que me mostraron ayer, como además un esfuerzo adicional para mejorar lo que me mostraron ayer frente a lo que mostraron hoy. Y se evidencia pues esa, esa mejoría. Siento bueno, tengo una sensación paradójica. Una es que siento que se avanzó en algunos aspectos, sobre todo en aclarar esta idea de lo que busca el autor con una ética de la comunicación. Ahorita lo voy a ampliar un poquito. Eh, y siento, no sé si fue un retroceso o fue que ayer no noté, tal vez porque ayer no alcanzamos a discutir los ejemplos. Primero les haría una pregunta. Antes de la, perdón, ayer cuando tuvimos la tutoría, ¿ustedes habían visto ya el comercial de Axe? ¿Ayer lo vimos? No. Ayer yo les envié el enlace, pero ustedes no lo habían visto, ¿verdad? Ayer lo vimos. ¿Lo vieron después de que terminamos la tutoría? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Pena con ustedes, estoy un poquito mal de la garganta. Em, entonces, siento que yo les hacía una invitación ayer y era que buscaran un contraste entre este comercial de Axe y otro comercial, un video, una pieza publicitaria que hiciera, como tú lo decías ayer, Esteban, lo opuesto al comercial de Axe, ¿cierto? Pero entonces siento que, fíjate que al final tú concluyes, Esteban, no deberíamos incomodarnos por los maniquíes de personas con, cómo se diría? Con formas corporales distintas al estándar, no sé cómo decirlo. Así como no deberíamos incomodarnos con el tema del comercial de Axe. Entonces, ¿saben qué dificultad noto ahí? ¿Tuviste conmigo sociología, Esteban? Sí, profe. Yo no sé, ¿tú recuerdas lo que discutíamos sobre género? Creo, o sea, siento que en este caso en particular eh, era necesario fortalecer más el concepto de género para también ver el concepto, la relación con los ODS, pero entonces es algo que estaba más allá del texto como tal, ¿cierto? Déjenme un momentico, miro qué preguntas les puedo hacer para ayudar. Comencemos a desglosarlo por partes. Decía Sofía que en últimas el texto nos plantea cómo se puede hacer bien la publicidad, ¿cierto? Sin embargo, Esteban, por otro lado, un poco lo que está diciendo no es tanto cómo puede hacer bien el publicista su trabajo, sino cómo los consumidores dejan de incomodarse con lo que haga el publicista. Fue lo que te entendí, Esteban, ¿sí me explico? Como
Ya no, sino que yo le decía, o sea, no, pero no le decía tan allá, sino que decía es, o sea, no, sino que el comercial, yo por eso dije, no sé si el último sirva, porque no encontré otro que hiciera como ese polo puesto, sino que yo lo tomé más por el lado de, o sea, nos incomodamos moralmente, o sea, yo lo tomé más como por la moral, moralmente por unas cosas, pero por otras no, pero no tanto así como que los publicistas o las marcas tienen derecho a decir lo que quieran y que la gente no tiene derecho a decir algo que no les gusta. No lo decía tanto por ese sentido, sino más como moralmente. Por eso dije, el comercial no sé si sea el ejemplo perfecto, pero lo decía más por ese lado, no porque las marcas tengan derecho a decir lo que quieran, no, yo no estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo en que si hay cosas que han cambiado de los 90 hacia acá, como decíamos ayer, comerciales que eran machistas, que eran sexistas, que eran de esto, y eso está bien que vaya cambiando, pero hasta qué punto la moral nos da para decir, es que todo lo que las comerciales y las marcas digas están mal. O sea, lo digo más es en ese sentido. Creo que de pronto sí no fue el mejor ejemplo, pero lo decía moralmente, no tan explícito como de que entonces que las marcas digan lo que quieran y nadie puede decir nada y ellos son pues no. Sí, es que, o sea, pareciera, y además es válido, pareciera que tú no estás de acuerdo con el autor, y puede ser válido. Me explico. El autor primero está haciendo como una crítica, y yo siento que particularmente en las conversaciones con publicistas es a veces difícil entender que es una postura crítica, porque como se valida tanto el arte, de alguna manera se dice, venga, no, es que lo va a decir de la manera más pueril o baja o simplona, es que entre gustos no hay disgustos, ¿cierto? Entonces, pero la postura del autor es crítica sobre eso en el sentido de, vayamos al caso de Axe, como para separar un poquito la opinión, que es respetable, del planteamiento del autor. La pregunta primero va para Esteban y Sofía, y si quieren después para todos. ¿Para qué menciona el autor el caso de Axe? ¿Qué es lo que quiere ejemplificar con... Cuando digo el caso de Axe, ese video, recordémoslo de manera sintética, nos muestran un hombre que usa, no sé si jabón o desodorante con un olor que es femenino y que por lo tanto atrae un poco esta idea de la princesa a la que le llegan los pajaritos. Esa idea está ¿en qué historia? En La Cenicienta, Blancanieves, ¿perdón? Blancanieves. En Blancanieves, ¿sí? Y creo que también en La Cenicienta, si ustedes se fijan en La Cenicienta cuando está limpiando y trapeando y tal, y después puede salir a vestirse de princesa, salen esos bichos volando, pajaritos son. O sea, hay un arquetipo, hay una idea de la mujer conectada con la naturaleza y con esto ideal, y entonces Axe lo que quiere es resaltar la masculinidad, no es eso. Pero el autor, ¿para qué nos plantea, para qué nos muestra ese ejemplo en relación con su discusión? Digamos, profe, que un poco lo que decía, pues digamos como que, o sea, están diciendo cómo a partir, digamos, como de esto que se está mostrando, ¿cierto? La utilización de la imagen de la mujer genera unas opiniones que siempre van a estar enfrentadas en los anuncios, donde la creatividad, digamos, que va más allá de estos juicios éticos o morales, y ya después dicen ellos, o sea, lo que dicen ellos es, ahora la discusión llega es cómo esos entes de autocontrol pues digamos, sí, tienen que proteger, digamos, a las personas y todo esto, pero ellos dicen, aquí no se está pasando más allá o atentando contra la dignidad de nadie, aquí se está mostrando solo pues, digamos, a una cosa, ¿cómo se dice? O sea, un ejemplo de algo que puede pasar, que para unos puede ser éticamente o moralmente malo y para otros no. Y sobre esto nosotros no tenemos ningún juicio en contra de esto, porque si lo hiciéramos estaríamos como cambiando los principios éticos o morales que ya están como establecidos. O sea, eso es como, Cuando como tú más o dices, menos cuando tú dices nosotros, ¿quiénes son los que dicen eso finalmente? Los que dicen, no, esto es los, una los, cuestión de del, gusto. los del jurado los jurados de autocontrol, que son como el ente
que debe como tratar de que se rijan esos códigos. Exacto, pero ¿qué piensa el autor? O sea, García Marzá, ¿cuál es su postura frente a eso que pasa? Entonces él dice que hay una dificultad para establecer, pues digamos, como esas cosas morales y éticas, sabiendo que decimos que eso es universal, ¿cierto? Y que digamos que aquí ya se están diciendo, son como esas cosas particulares que, a que las personas piensan que no están moralmente bien vistas. Entonces aquí las mujeres son las afectadas, ¿cierto? Porque su imagen es la que se está, pero digamos entonces, ¿dónde está quién dice que moralmente eso está mal hecho y no? O sea, es que eso está es más como de lo que las personas deban decir. Así socialmente están establecidas unas cosas, eso más va más allá, pues, o sea, él dice que eso de pronto afecta moralmente o éticamente a los que se vean implícitamente como afectados. Pero ahí se acaba la discusión, es decir, tú lo estarías planteando como si él dijera, vea, tenemos la idea de que la ética son unos principios universales, pero cuando se trata de creatividad, cada quien piensa lo que quiere y la ética no tiene nada para decir. Eso que tú estás planteando, Esteban, es un problema de la sociedad actual. Eso se discute mucho en filosofía actual. Es una discusión muy amplia, pero para resumirla, estamos en un momento de la historia humana en la que ya no existe ya la religión no es la que domina qué es lo correcto, lo bueno y lo malo, y ahora aparece la posibilidad que cada individuo piense por sí mismo, ¿cierto? Pero eso implica un riesgo y es simplificar y decir, bueno, entonces no importa si no les gusta. Además, fíjate que cuando tú dices que a algunos no les guste, tú en ningún momento mencionas lo que menciona el autor, que es, no era simplemente una mujer o un ciudadano que hizo un comentario, sino es un movimiento feminista que está en desacuerdo con esto. Ahora, para que no lo tomes como un ataque. ¿Qué salida le da? Entonces, el autor, en vista de que un código no te puede decir qué es lo que está bien y está mal, que Sofía dijo que el texto estaba hecho para decir que está bien, en vista de que no existe esa posibilidad de que el código te lo diga, ¿qué propone el autor? Entonces, ¿qué debe hacer el publicista? Porque pareciera que la conclusión es, entonces el publicista puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Pero no Sí, sé, sí, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero pues yo dije eso como en base a mi opinión personal, exacto, no pero en base a lo que está diciendo el autor. eso es lo que entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, vámonos al autor y después volvemos a la opinión personal. ¿Cómo resuelve el autor frente a este caso de Axe? ¿Qué propone? Listo. Entonces, si el código no me puede decir qué es lo correcto frente a un proceso creativo, entonces, ¿qué debería hacer el publicista para manejar esta ética de la comunicación en la publicidad? En el caso concreto de Axe, ¿a qué llega la discusión? O la discusión se queda en, bueno, a estas viejas feministas canzonas que no miren el comercial. No, profe, pero no sé bien. Incluso ayer lo discutíamos, como al final el autor a qué llega. No sé si los demás del grupo quieran participar. Aquí volvemos hago un paréntesis mientras van pensando Esteban y Sofía. Quienes no hayan leído están aquí en un sinsentido porque están completamente perdidos. Y a mí me dicen mucho, venga, David, pero ¿por qué no hacemos actividades más participativas? Y yo digo, pues es que la participación está primero en ese momento de lectura para poder hacer cosas con base en un conocimiento teórico, ¿cierto? Pues que la teoría nos sirva para entender cómo hacer mejor la publicidad. Incluso podemos llegar después al final a mostrar cosas que le falta a García Massa y que han cambiado mucho en estos 10 años. Pero vuelvo a la pregunta. Entonces, finalmente, si el código no me dice, y recuerden que el tema de hoy es alcances y límites de los códigos de autorregulación publicitaria. Si el código donde las marcas se ponen de acuerdo frente a qué es lo que se supone que deben hacer para que su actuar sea ético, si el código no basta, ¿qué es lo que propone el autor hacer? Además del código.
¿Llamada a un amigo? No, profe, estoy tratando aquí como de mirar como el resumen que habíamos hecho y a partir, pues como de mirar dónde de pronto, cuál es el, pero no lo encuentro. Dale, tranquilo. Si quieren, miren ahí, tranquilo. Yo les voy a compartir pantalla para que todos recuerden en el curso de ética, en generalidades, cuando hablamos de código, pues en el texto ahí habla de un código que se utiliza en España, pero en el caso para las chicas de México también hay códigos, este es un código pues posterior a la publicación de ese texto que estamos leyendo, este es el de 2018. Que fíjense que coincide con lo que dice el autor, se busca construir confianza. Fíjense que esa también tiene que ver con el mercadeo, para las chicas de mercadeo. Y estos códigos, lo que nos cuenta el autor es que, ¿quiénes hacen estos códigos? Sí, María Paula. Profe, pero es que no entendí muy bien tu pregunta. O sea, ¿es con respecto a los códigos o con respecto a lo que él dice que hay que hacer para Las darle dos, respuesta a eso? las dos, Ah, porque él llega y dice, bueno, tenemos un comercial, el de Axe, donde dice que cuando un hombre huele a mujer, o sea, primero la idea de que hay olores femeninos, cuando un hombre huele a mujer, entonces pues todo va, o sea, su entorno va a ser acorde con, o sea, no va a traer a mujeres, ¿sí? Sino va a traer es animalitos, etc. Envían ese caso a una comisión ética que la comisión ética toma un código en el que se establecen unos principios y llegan a la conclusión, venga, desde los principios nosotros no vemos que podamos llegar a prohibir este comercial porque no es evidente que se esté atentando contra la dignidad, con lo cual coincide Esteban. Pero al evidenciar esa falta de definición de qué es lo correcto del código, qué es lo que propone hacer entonces García Marzá, decir, ah, bueno, no, entonces la ética depende de cada quien, o a qué llega entonces García Marzá. profe, pues según lo que yo me acuerdo de la lectura, es como que debe ya colocarse más como en plan, plantearse más en cuanto a la agencia. O sea, me acuerdo lo último, decía algo así, como que analizarse cuál es la política comunicativa que se va a trabajar, que no, o sea, como que la línea de responsabilidad que tiene cada agencia, y pues ahí ya creería que entran como las personas, como qué es lo que en realidad quieren estar comunicando, o pues es que no, no sé, es un poquito enredado. Ya, ahí sí, como yo les decía a los expositores, sé que es un texto denso y que implica mucho procesamiento, ¿cierto? Porque, no, pero lo voy a decir así, claro, en un mundo en el que estamos acostumbrados al TikTok de un minuto donde nos digan uno, dos, tres, bailando, pues claro, quisiéramos que los textos también nos resuelvan la vida fácil, pero resulta que no, hay un proceso de pensamiento complejo. Tú mencionas una pista, política de comunicación de una agencia, ¿cierto? Esa política de comunicación es comunicación con quiénes. Con el receptor. Pero Ok, ahí entonces ahí es donde necesitamos aplicar lo que nos explicó el autor de ese cambio en la comunicación a ese caso concreto de Axe. Las mujeres y los hombres que reciben el comercial, listo, pueden ser considerados como un receptor, pero la política de comunicación está apuntando a que esos públicos sean solo receptores o qué es lo que está proponiendo García Marzá que se incluya dentro de la política de No, comunicación. que se conviertan como en actores. En actores, y tú lo dijiste, Esteban, tú dijiste interlocutores válidos. ¿Qué es un interlocutor válido? Piénsenlo, y yo les decía ayer en la tutoría, desde nosotros mismos. Cuando yo reconozco al otro como un interlocutor válido? Primero, ¿qué es un interlocutor? Pues cuando es como, cuando existe como una conexión mutua, pues que digamos ambos como que reciben cierto beneficio pues, de la otra persona o con quien se esté relacionando pues en este caso. Muy bien, digamos, ahí nos vamos acercando. Entonces, una conexión. Antes de llegar a un beneficio, Alejandro, porque puede que en una conversación se llegue a un beneficio o no, pero ¿qué debo hacer yo si yo soy una marca y yo quiero reconocer al consumidor como interlocutor? ¿Qué debo hacer yo en la comunicación?
Si yo quiero reconocerlos a ustedes como interlocutores válidos, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería ser esa comunicación con ustedes? Ajá. Profe, pues yo digo que tiene que ser un diálogo de intereses en donde se reconozca el interés de la otra persona y se pueda entender. Y yo como, aquí, por si se agotan cuando les hago muchas preguntas, eso se llama mayéutica, es yo hacerle las preguntas para que ustedes saquen lo que en su mente está, porque ustedes también leyeron el texto. ¿Cómo puedo yo conocer el interés del otro? ¿Cómo puedo yo como marca conocer el interés del consumidor? Pues siempre estar como abierto a la escucha, siempre estar activos como Tengo a que esa escucha escucharlo, activa. tengo que escucharlo, que es, fíjate Esteban, y es una discusión mucho más amplia frente a la sociedad actual. Miren, es una gran ventaja que ya en la sociedad actual no sea solo la religión la que define qué es lo correcto, porque además no solo la religión cristiana, porque hay muchas otras religiones y hay además personas que no creen o no creemos en Dios, pero que también queremos hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces es una ganancia eso de que haya, digamos, pluralidad, ¿cierto? Pero la pluralidad en exceso puede llevar a que se plantee, ah, bueno, a ti no te gusta esto, bueno, eres muy sensible, ¿sí? Pero lo que está planteando el autor es, venga, sentémonos a hablar con estas feministas. ¿Por qué cuestionan eso? ¿Sí? Y ahí es donde quizás esa comparación que tú haces entre los discapacitados y el comercial de Axe tiene una dificultad. ¿Por qué? ¿Qué tipo de discapacidad nos muestra el segundo comercial? Física. ¿Y cuál es la trampa del género? Sé, aquí hago un paréntesis, reconozco a Esteban tampoco para que no sientan que le quita mérito a su trabajo, que fue muy bueno. Esta otra parte del género era algo que no, a ver, lo voy a decir así. En este texto, en una cultura europea avanzada en términos de que tiene mucha más educación que en la nuestra, hace 10 años podía estar por sentado que ciertos asuntos de género ya son de conocimiento universal. Ejemplo, en el comercial, la idea sobre lo femenino surge de una diferencia física entre hombres y mujeres. Ya te doy la palabra, María Paula. Es decir, No, no, esa idea de que hay olores femeninos y masculinos está sustentada en la biología o en lo físico. no, yo creería que no. O sea, yo creo que es que eso va más como más allá, ¿cierto? O sea, es que, y es que dice, o sea, que, que huelas a mujer es porque te van a ver como mujer. O sea, es que no, no es tanto físico, sino más como, no sé. Es que Lo que pasa sí, es que Alejandro, ay, perdón, yo dale, Alejandro, creería, un momentico, Alejandro, que había pedido la palabra María Paula y ya te doy la palabra, Alejandro. María Paula. Pero ve, es que yo siento que muchas veces este tipo de como de situaciones en general a muchas personas se le dificulta como tratar de reconocerlo por lo que estábamos diciendo ahora, por la falta de escucha a los intereses de otras personas que encuentran ese tipo de cosas, por decirlo así, ofensivas y que no se han deconstruido lo suficiente para poder lograr entender el punto de la problemática. Entonces, digamos, yo no sé, pues digamos para muchas personas o para muchos hombres va a ser fácil entenderlo y van a decir, ah, sí, eso está mal, pero para otros no, por la falta de construcción y que tal vez están en un contexto totalmente diferente a la otra persona, como lo puede ser como nosotros de Europa. Ellos van a poder como tener un contexto mucho más abierto en cuanto a estas situaciones que la parte, pues en Latinoamérica. María Paula, tú acabas de decir unas cosas con una profundidad brutal, usaste la palabra deconstrucción, ahí subes el nivel de la discusión mucho, voy a poner en pausa y ahorita lo retomamos. Alejandro. pues que yo creería que, pues como que el principal error, por ejemplo, hablando del comercial de Axe, es que ellos muestran esa ideología de género como algo, pues netamente biológico, como algo de la naturaleza.
mientras que la ideología de género es como algo social, algo que las personas pues deciden según como su construcción o lo que tengan pues. Entonces, pues pienso que aquí es como donde radica el problema de comunicación de Axe, que muestra esto como si fuera algo natural, cuando en realidad, pues si una chica no tiene buen aseo, si digamos no utiliza desodorante, no creo que vaya a oler muy diferente a lo que huele un man, a lo que huele un man cuando, pues cuando no utiliza desodorante, ¿cierto? Entonces es como el principal problema de Axe, que hace como esta brecha bastante grande entre pues como, como los géneros que biológicamente pues no hay como diferencias de este tipo. Gracias, Alejandra. Ahí dan más elementos para fortalecer la discusión. Mientras tanto, Esteban y Sofía, tranquilos que como yo les dije ayer, yo sé que no es fácil como escudriñar el texto y llegar a la aplicación a cuál es el problema con este comercial de Axe. El problema desde el punto de vista del autor, ¿cierto? Ahorita al final podemos llegar a incluso plantear hoy la cosa de una manera diferente. Vamos a una primera pausa. Imagínense, hago paréntesis antes de retomar la discusión. Nos invitan desde la Vicerrectoría Académica a una charla que va a haber en este momento a las 11 de la mañana sobre el aprendizaje de los estudiantes. Pues yo siento que esta conversación yo la veo muy constructiva. Entonces, denme un minuto y ya retomamos la discusión. Bueno, entonces, no sé, Esteban y Sofía, ¿cómo se sienten con este sacudón de No, la conversación? es que, digamos, como le decía yo ayer, es que para el texto obviamente lo escribió un filósofo, entonces para mí el texto, a ser más filosófico, pues se tiende a esto, al qué se puede pensar o qué se puede creer o qué puede pensar él, y no tanto teórico práctico como otro tipo de textos donde uno dice "Es esto y esto y esto". Pues no sé, o sea, para mí no sé, o sea, como le dije ayer, el texto fue un poquito complicado de entender y tratar como de resumir y tratar de mirar qué era lo verdaderamente importante, aunque habían muchas cosas que él estaba expresando que eran importantes, pero para lograr como llegar a algo más denso, pues más concentrado. Gracias, Esteban. Mira, esa es una discusión bien profunda. De hecho, esta charla de aprendizaje que les voy a compartir por si les interesa el evento, como queda en YouTube, de todas maneras después nos lo podemos ver. Hay la idea, y esto lo estamos discutiendo en el colectivo docente mucho, hay la idea de que lo teórico nos sirve para entender o resolver asuntos de lo práctico, en particular de la publicidad. Y estoy de acuerdo en parte, o sea, estoy de acuerdo en que si solo fuera una discusión teórica, es muy difícil aterrizarla a lo práctico. Pero fíjense que vean la paradoja, es un texto filosófico, pero la filosofía, él mismo en el texto la está aplicando a un caso particular, al de Axe. ¿Sí? Es decir, más allá de las opiniones que podamos estar teniendo, él expresa una posición teórica ante un asunto práctico. Entonces, lo que puedo ayudarles es, si se quiere, a un pedacito, a masticar un pedacito de, de la parte teórica, ¿sí? Y en eso les diría algo que sirve hacer es como condensar en esquemas. En esquemas
conceptuales lo que el autor está planteando. Entonces, les voy a ayudar un poquitico con eso, ¿vale? Entonces, fíjense, cuando establecen el objetivo, Esteban, creo que estuvo mejor lo que nos presentaron hoy que lo que estaba ayer. En el objetivo ustedes dicen, bueno, el texto quiere establecer y justificar las formas de actuar de la publicidad sobre las bases de una ética de la comunicación de la responsabilidad social con todos los grupos de interés. Prácticamente coincido con todo, solo complementaría con lo que estábamos aquí hablando al final, ¿se acuerdan que lo hablábamos ayer? Nos está hablando de una ética de la publicidad que está intrínsecamente, o sea, para García Marzá y en el ámbito europeo, que yo creo que va a tener mucha influencia en contextos como el nuestro, porque es como de lo más avanzado en cuanto a la concepción de la publicidad, se plantea que, o sea, que no puede haber publicidad sin relaciones públicas. O sea, ese elemento hay que resaltarlo desde el principio. El autor quiere, si bien llega solo hasta el cuarto punto a hablar de las relaciones públicas, si nosotros sacamos lo central del texto, nos está diciendo que no puede haber una publicidad sin relaciones públicas por la sencilla razón, recuerden, que de cara a la construcción de confianza, pues una parte ayuda en los códigos, ¿cierto? Códigos como este que mencionábamos. El que haya un código ayuda, ¿cierto? Pero ¿quiénes crean los códigos? ¿Se acuerdan que los conversábamos ayer? Esteban y Sofía. ¿Quiénes crean los códigos de autorregulación? Los mismos emisores, no. Los mismos emisores. Entonces, fíjense que cuando vamos organizando esos hilitos de ese enredo de ese texto, vamos cayendo en cuenta, no, es que sí, es que el caso de Axe, fíjense que ahí mismo está la pista. El caso de Axe es un caso en el que se muestra el problema de pensar que la ética publicitaria se reduzca a mirar en un código que está bien y que está mal. Entonces, completamente de acuerdo, y tú lo planteabas, Esteban, el texto está diciendo, no puede establecerse simplemente con un principio ya que está bien y que está mal. Porque si así fuera, yo les diría a ustedes, bueno, muchachos, léanse estas 61 páginas, apréndanselas y vayan al mercado laboral a ser buenos publicistas. Pues resulta que no basta unos principios, ¿cierto? Se necesita también una relación pública justamente para hacer ese cambio, y aquí es donde les digo lo de los esquemas, ¿sí? Estamos hablando de la actividad publicitaria. Les cuento que para que Esteban y Sofía, insisto, no sientan una crítica destructiva, sino constructiva. Cuando yo trataba de analizar este texto, yo decía, la única manera que encuentro de hacerlo es con un esquema. Entonces me puse casi que a hacer esto, un mapita, venga, me está diciendo que en la actividad publicitaria hay unos consumidores, ¿cierto? Que hacen parte de la sociedad, que hay un Estado, y ahí podemos ir, nomás con este mapa podemos ir identificando cosas. El Estado no es el que me va a decir cuál es la ética publicitaria. Ustedes van a ver legislación publicitaria, pues quienes están estudiando aquí en la Católica, y me imagino que las chicas en México tendrán alguna asignatura que tenga que ver con legislación, pero aquí no nos estamos hablando de cuál es la legislación. Pero aún así estamos hablando de cómo en esa actividad publicitaria van a entrar las empresas o las marcas, las agencias y los publicistas. ¿Cómo van a hacer esa actividad para que cuando usen los medios no caigan, no se queden en este esquema? Este es el esquema tradicional. Fíjense como una herramienta visual básica. Fíjense el tamaño. ¿Ven aquí el tamaño del emisor? Y fíjense el tamaño del receptor. O sea, hay un problema y en esto Europa o Estados Unidos han avanzado mucho y es que en Latinoamérica todavía vemos a las marcas como simplemente dirigidas a que, bueno, yo tengo un interés en vender y es decir, yo no escucho al consumidor, yo simplemente le digo lo que yo creo que hay que hacer para vender. Entonces, les voy a decir una cosa terrible, o sea, si Colombia es una sociedad machista, donde, a propósito de la deconstrucción que mencionaba María Paula, donde creemos que por tener una vagina
que por el hecho de tener una vagina se es más débil, más frágil, más, ay, Blancanieves. O sea, es que fíjense lo que está detrás del arquetipo. O sea, no se queden solo en mirar la superficie de que salen pajaritos cantando. Es que es la narrativa de, ¿cómo es que se llama? Ayúdenme, la Cenicienta. Es la misma narrativa de la Cenicienta, ¿sí? Ese mundo incluso que idealiza como un espacio, ¿cómo se llama eso? De ilusión, el baño con pajaritos y todo, ¿cierto? Entonces, en una sociedad machista, si a mí me interesa vender y sé que esa idea va a funcionar, hombre, la lanzo al mercado. ¿Y qué? ¿Cierto? Y fíjense que desde el solo hecho de hablar de la veracidad, ahí ya hay un problema porque no es cierto. O sea, el comercial no muestra algo que sea cierto. Sin embargo, ahí es donde entra el tema con la creatividad. La creatividad también habla de ilusiones. Por eso es que esto genera tanto debate. Pero lo que nos va a decir el autor es que esto es injusto. ¿Se acuerdan que lo hablábamos ayer, Esteban? O sea, el autor critica esta tendencia. No es solamente que haya otras maneras de hacer publicidad, es que el autor dice, desde un punto de vista filosófico, esto es incorrecto. O sea, la filosofía está hecha para leer el mundo en el que estamos y cuestionarlo. Lo que decía María Paula de deconstruir es ir, piénsenlo, casi como si uno pudiera poner esto que hacen con Slow, ¿cómo se llama este programita? Que le permite ver a uno las escenas aceleradas o Slow así. motion. Slow motion, gracias. Slow motion. Si nosotros pudiéramos poner en slow motion la sociedad hacia atrás, nos vamos a encontrar un asunto y es que, claro, en el pasado, sí, la diferencia física entre hombres y mujeres era fundamental. Esto sería una clase de género complementaria que se da por sentada en Europa y es, en las sociedades de cazadores y recolectores, efectivamente, el hombre al tener mayores músculos y demás, era más lógico que saliera a cazar y que la mujer se quede en la casa, criando niños y en ese ambiente del hogar, ¿cierto? Pero a medida que surge la agricultura y ya después el desarrollo industrial, esa idea ya no tiene sentido porque, primero, piensen hoy en día, todas las categorías de identidad de género que hay, no necesariamente a toda persona que nazca con una vagina le va a interesar tener asociación con el color rosado o con, por ejemplo, pues ustedes han visto mujeres que usan barba o que tienen o que se dejan el bozo, todas estos términos que surgen ahora, batch y todo eso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde un análisis mucho más práctico nos decía Alejandro, es que una mujer que no se baña también huele feo. O sea, la chucha es chucha en hombres y mujeres. Me gustó mucho ese análisis. Denme un segundito, si estamos grabando, sí. Entonces, la deconstrucción y la postura crítica implica ver qué hay detrás de eso, más allá, Esteban, de que yo pueda estar de acuerdo. Es decir, que a ti no te, ¿cómo te dice? ¿Cómo fue que tú dijiste? Que tú no te sientas aludido por el comercial, no quiere decir que entonces no haya ningún cuestionamiento ético válido frente a ese comercial. Un segundito. Un segundito porque se me bloqueó. Bueno, entonces este es el esquema, ¿cierto? Que el autor está criticando. ¿Y qué es lo que propone él hacer? Que ustedes lo dejaron claro, Esteban y Sofía. Si esta es la tendencia de la publicidad, ¿cuál es la que propone el autor? ¿Están ahí? Por eso, lo que Ah, ya. decíamos ahorita, o sea, o sea, que el receptor tenga los mismos derechos que el emisor. Exacto. Entonces, fíjense, tener los mismos derechos aquí, el derecho a la comunicación, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjense, aquí lo que busca el autor, aquí meto un concepto que no tiene el texto, pero ayuda a clarificar, y es prosumidor, o sea, ya no solo un consumidor, sino que es alguien que también produce mensajes, ¿sí?
que intervienen en la creación. Además, esto hoy, 10 años después, pues ya es mucho más claro. ¿Por qué? Porque digamos que, sí, hace 10 o 20 años, la mayoría de la publicidad a través de de qué medios se manejaba. Hace 20 años. ¿Cuáles creen que eran los medios centrales hace 10, 20, 15 años? 20 años. Los tradicionales. Los tradicionales, ¿cierto? O sea, piensen en la televisión. Es lo más unidireccional, ¿cierto? En la radio, la prensa. Es completamente injusto en el sentido en que el que recibe no puede interactuar a menos que en el periódico uno mandara una carta y esperaba a ver si de pronto se la publicaban. Pero lo que estamos viviendo hoy en día es este crecimiento. ¿Por qué? ¿Cuáles medios surgen hoy? Aquí ya me va a salir un poquito del texto para que vayamos incluso abriendo la vía de lo que vamos a tratar la siguiente semana. Hoy en día, ¿cuáles son los medios que surgen, que generan mayor posibilidad de este crecimiento del consumidor para que no sea un solo receptor, sino que sea también un emisor? ¿Cuáles creen que sean esos medios? Las redes sociales no entrarían ahí. Las redes sociales, ¿cierto? O sea, entran las redes sociales y se reconfigura todo esto. Y les voy a contar una cosa. Fíjense, pues para Esteban y para todos, fíjense que aquí ya no el asunto es si estamos de acuerdo o no, ni siquiera nosotros como personas. El tema es cuál es la tendencia de la sociedad. Por eso yo les ponía los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasó? Al final los dejamos un poco desconectados porque dejamos el tema de género como un asunto de opinión personal, pero lo que les quiero mostrar es que incluso las mismas marcas, perdón, reconociendo este asunto, ellas solas, por sobrevivir, o sea, por su mismo interés económico, hoy están dándole rostro al consumidor y les voy a mostrar, por ejemplo, los virajes que ya podemos ver en las marcas. O sea, incluso independiente de si tienen una convicción ideológica similar o no a las de, por ejemplo, las feministas, fíjense la forma en que ya 10 años después una marca como Axe se está comunicando. Denme un segundo. Aquí, claro, aquí vemos el producto, ¿cierto? No vemos lo que hay detrás, pero justamente la puerta que nos está abriendo García Marzás es, hay que salir de la agencia y entrar en interacción con las personas, ¿cierto? Me adelanto un poquito a algo que vamos a ver con la exposición de, 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 de Sergio González. Denme un segundito. Bueno, todavía falta un poquito. Les recuerdo un poquito como el recorrido que estamos haciendo para seguir dando estos debates. Entonces, este texto de hoy era muy, yo sé, de hace 10 años, pero nos, nos pone en escena como cuáles son esos actores y nos da una propuesta de ética de la comunicación para mirar cómo hacer lo correcto, no desde grabarnos unos principios, sino de cómo reconocer que necesitamos relacionarnos con esos públicos, incluso con los que eventualmente puedan criticar a una marca. Dentro de 8 días, entonces, ya vamos a ver investigaciones en el ámbito del mercadeo que van a mostrar esto que muestra este comercial, y es la tendencia a que ya los consumidores, en ese crecimiento, en ese empoderamiento que veíamos acá, ¿sí? En ese hacerse más grandes, entran a decir, nosotros no nos vemos representados en esa idea de hombres que nos están mostrando, ¿sí? Después entramos a otro tema diferente que es hasta qué punto, bueno, ya es un tema de cómo manejar lo digital, pero cuando llegue Sergio González vamos a ver un problema que lo toca mucho. Ustedes conocen, han visto en internet este personaje
Bob Burham. Ahí. Es comediante, ¿no? Sí, yo les recomiendo a todos, pues porque sé que este debate sigue, no es así nomás. Esto aquí ya les... esperen un segundo. Aquí obviamente no me va a dejar reproducir, pero quiero que vean el nombre y que porfa, paralelamente a la clase, vayan comenzando a ver este documental, Bob Burnham Inside, ¿sí? Inside. Él hace ahí una crítica, se burla mucho de la publicidad, etcétera, pero sí muestra, yo no sé si es sarcasmo o no, pero tiene que ver con el texto de Sergio González y es para Esteban, para Alejandro, para todos. Todo lo que hagan las marcas va a molestar a alguien, ¿sí? Lo que nos decía García Marzá hace 10 años era, bueno, al menos conversen con la gente, ¿cierto? Pero hoy la tendencia incluso es mucho más radical. Yo no sé si ustedes estuvieron en el evento que se hizo este año, en el semestre pasado, en el programa. Un evento de Digital Day. ¿Estuvieron? ¿Alguien estuvo? Pues sé que las chicas mexicanas no, pero los demás estuvieron en el Digital Day el semestre pasado. Yo no, profe. Sí, ¿Alguien? pero no me acuerdo mucho. Yo, les cuento que yo vivo preguntándome como si uno de los efectos de las redes sociales es que como tienen estados tan cortos y toda esa información tan rápida, mucho de lo que vemos, por ejemplo, me pregunto qué tanto lo que estoy conversando aquí se queda o no en ustedes. ¿Qué es lo que puede hacer que se quede en uno? Yo creo que es tener una pregunta permanente, ¿cierto? Yo vivo con una pregunta permanente y es, ¿qué deberían hacer las marcas? Y escuchaba en ese Digital Day, eh, adelanto un poquito al tema de Esteban y es, no sé si recuerdan, en el paro nacional comenzó a surgir un cuestionamiento a las marcas que no hablaban sobre el paro. Esperen, les muestro algunos casos en Instagram para que sea más claro. Bueno, denme un segundo. Ah, ya, casi que no la encuentro. Se llama Hablen pues. Esperen. Hablen. ¿Alguien sigue esta cuenta? No, profe, yo no. Se las recomiendo. Bueno, esperen a ver, una que me haya impactado especialmente. Ya, esto me parece brutal, a propósito de, esto es para las chicas de México, hay una marca de cerveza colombiana que es Pilsen, ¿no? Creo que venía haciendo mucha publicidad sobre el tema del, pues la asociación Póker. entre, póker, perdón, póker, ¿no? Tomarse una cerveza entre amigos y ese, digamos, insight del amigo con el que tomo. Y entonces, durante el paro nacional en Colombia, las chicas de México habrán escuchado, pues, los últimos años que ha habido paro en Colombia. Esta marca, esta cuenta y esta tendencia, porque fíjense que esto es publicidad, ¿cierto? En inglés se llama counter advertising o contrapublicidad.
Y resulta que comienzan a criticar no solo entonces lo que las marcas dicen, sino lo que no dicen. Entonces, frente a este tema como la política o frente al tema del género, toda marca que hable a favor o en contra del género va a ser criticada. ¿Sí o no? Porque en el mundo no todos estamos de acuerdo frente a si hay que salir a marchar o no, frente a si hay que defender o no la equidad de género, frente a si hay que ser pro aborto o no, frente a si hay que consumir plástico o no. O sea, todo esto va a ser una polémica. Lo que decía Esteban, o sea, entre, digamos, un poco, entre gustos va a haber siempre disgustos cuando se genere la publicidad. Entonces, ¿qué recomendaba? Yo le preguntaba a uno de los que exponían en este evento de Digital Day, yo le preguntaba, venga, entonces, ¿qué deben hacer las marcas? ¿Deben hablar o deben quedarse calladas porque va a haber gente que esté en contra de lo que digan o no digan? Y que alguien recuerda, Valentina, ¿recuerdas que respondía el experto de Ariadna, que es una agencia digital de aquí de Manizales, multinacional? No, la verdad es que no. Pues es que eso me acuerdo más, pues era alguien que era copy, creo, que había un copy. Pues la verdad como de ese evento me acuerdo más precisamente como de él, no tanto como de Ariadna. Ujú. Y, bueno, pero con él no se discutía este tema de lo político, de lo ético y de las marcas, no, quizás no. No, no, él más bien nos estaba hablando de cómo llegaba este proceso de ser copy, qué tenía que hacer y pues cuál era el esfuerzo detrás. Bien. Bueno, los escucho. ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer una marca sabiendo que lo que diga o no diga va a incomodar a ciertos grupos, o a las feministas, o a la iglesia, o a un sector político o al otro? Entonces, ¿qué tendrían que hacer las marcas? Pues yo siento que eso ya va como más dentro de los valores de la marca. O sea, si me puedo entender, pues es que hablamos de que la marca como tal es, pongámoslo como una persona, tiene sus ideales, tiene sus valores, entonces, o sea, no puede decir como, ay, yo apoyo a todos, yo soy una persona amigable, y luego estoy en contra del movimiento LGTBI, pues no tiene coherencia. Gracias, Valentina. Los escucho a todos y ya después hago retroalimentación. María Paula. Profe, pues yo no sé, yo en cuanto a las marcas y las personas en general, si uno no tiene nada bueno que decir, no dice nada. Si uno no tiene algo que aportar que sume a un movimiento, que sume a cualquier protesta o cosas así, uno no dice nada, porque pues yo siento que, pues, ¿para qué vas a salir a decir algo si no estás de acuerdo con eso y simplemente como por aparentar? Porque luego, aunque la gente, digamos, diga, ay, qué bueno que esa marca salió a hablar, luego le salen mil cosas más de pensamientos que tenían antes que están pues como en contradicción con lo que están diciendo y lo que están posteando, que pues no va a tener como relevancia. Entonces, si tú no tienes como nada bueno que aportar a algo, pues simplemente te quedas callado. O sea, tú te vas más por el si no es positivo, estar en silencio. O sea, No, por pues ejemplo, como, sí. como por ejemplo, o sea, si yo sé que mi marca es muy incoherente con lo que yo estoy haciendo, pues con lo que están luchando, digamos, pues es una marca que en sus valores, que es muy religiosa, muy en contra del aborto y cosas así, yo no voy a salir a decir algo así, aunque yo, digamos, mi marca sea de ropa, pero pues el gerente es muy pro vida y cosas así, pues él va a decir, ay, no, pues yo para qué voy a decir esas cosas, luego me buscan algo y quedo como incoherente, o sea, como que tener un poquito de raciocinio y como que si no tengo nada bueno que decir, no lo digo y ya. Pero tú dices no decir nada como marca, siendo tu marca, o te refieres como consumidor. No, o sea, también como consumidor, porque pues muchas, es que yo no sé, es que digamos, uno se encuentra con muchas cosas como incoherentes, digamos que un famoso va y se refiere hacia algo, pero en realidad está haciendo otra cosa, es como Marvel, que perdón por poner ejemplo No, tan no, bobo, para nada, no, pero no, no, todos son válidos. es que digamos, pues ay, que es súper buena cantante, que yo no sé qué, bla, 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 pero esa vieja es una mierda, pues esa vieja es súper grosera con las mujeres, esa vieja es muy, o sea, como que yo digo, pues, o sea, sí,
o sea, como separar las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, ay, yo no sé, me da mucha rabia. O sea, tu conclusión es Marvel es una mierda. Hiciste Profe, es bueno. horrible, eso trata súper mal a las mujeres en Twitter y, ay, no, me da una rabia esa vieja pendeja. Tranquila, tranquila, procésalo. Esta parte de las emociones ahorita la retomamos, María Paula, porque me parece muy importante. Esteban y después Valentina. Profe, es que digamos que en cuanto a lo que usted dice de las marcas y lo que decía, retomo un poco lo de Valentina y un poco lo de María Paula. Valentina dice, es que los valores de una marca, pero es que nosotros muchas veces ni siquiera vemos cuáles son los valores de una marca. Nosotros nos vamos, Ajá, sentimos afinidad por las marcas sin aún así conocer más allá de ellas. Y entonces ajá, llegamos en un momento, una marca habla, ay, esta marca, ¿por qué dice esto si es, no debería hablar así? Y entonces ahí o aleja a los que de verdad no le interesan o acerca a los que de verdad le interesan tener pues a ellos. O sea, creo que sí, como decimos, pues si está bien, si no tiene nada bueno que decir, está bien no hablar, pero es que a mí me parece que es más fácil ser sinceros a partir de lo que yo pienso y lo que yo hago y con lo que yo tengo afinidad y si quiero lo digo y el que no le guste, pues ahí está la salida. Pues no sé, o sea, yo lo veo más también por ese lado, o sea, nosotros nos creamos unas ilusiones con unas marcas y con unas expectativas cuando ni siquiera unas sí las conocemos bien o ellas no se han mostrado bien. ujú. O sea, las marcas pueden ser una cosa, pero por dentro son otra. Entonces, no sé, pues ahí como... Sí, sí, no, no, sigo pensando y ahorita entonces recogemos, pero entonces para ir recapitulando y que no se nos pierda lo que se ha dicho. Entonces Valentina plantea, las marcas deben expresarse o no expresarse según sus valores, como las personas, ¿cierto? María Paula, justamente desde esa perspectiva, critica a algunas marcas, eh, sino que habría que mirar ahorita en el caso de Marvel si se trata de que ella proyecte una imagen, digamos, profeminista y trate mal a las mujeres, no me queda claro si será el caso. Y lo que nos dice es que Esteban, también en la línea de Valentina, las marcas, primero, tienen que conocerse ellas a ellas mismas, ¿cierto? Y la crítica que haga un consumidor a ellas, pues tendría que estar en el horizonte de, venga, pero si es que la marca, si una marca, por ejemplo, que Profamilia esté en contra del aborto, pues no tiene sentido, porque Profamilia es una marca que acompaña procesos de aborto, bueno, bajo las condiciones legales, etcétera, etcétera. Ahorita volvemos a retomar. Valentina, Sino después que Alejandro y pues después Juan. Ah, no, después Juan y después Alejandro, ¿no? Sí, dale, vale. lo que pues también quería comentar como a las marcas persona. O sea, en esto del proceso del paro también hablamos mucho de cantantes como J Balvin, Maluma, Sí, que a la final, o sea, sí dijeron algo, pero ya lo dijeron como muy tarde. al mes y pedazo, y ya como era por la presión social, entonces uno decía, pues ya definitivamente ya no diga nada porque ya no es el tiempo, usted ya no hizo nada, y no solo eso, sino que son cosas como, son personas que sí, como que sí hicieron ruido frente a la problemática de otras partes. Entonces, que cuando pasó lo de Venezuela, que cuando teníamos que hacer Ajá, apoyo a otras partes, entonces eso fue mucho la polémica de no tiene sentido de que tú estés apoyando a algo, o sea, algo que en otra parte lo ves bien, pero en tu propio país lo ves mal. Entonces ya no es solo cuestión de lo que dice y lo que no dice, sino también cuándo lo dicen. O ajá. sea, porque si ya vas a venir a intervenir en un problema, pero ya después de haber pasado como un mes, después de que ya toda la crítica te cayó, pues ya tampoco como entra a ser algo muy válido. Listo, fíjense, voy recogiendo un poquito. Fíjense que aquí estamos discutiendo un asunto ético y fíjense que no es sencillamente mirar un manual a ver cuándo es correcto. O sea, se necesita desarrollar una empatía, una autenticidad, una serie de cualidades que así como las tienen las personas, las pueden o no las pueden tener las marcas, ¿cierto? No es solo qué decir o no decir, sino cuándo, ¿cierto? Eso es algo que incluso para retomar esta parte de mindfulness que hemos visto, nosotros no podemos pretender ser asesores de una marca respecto a cómo comunicarnos adecuadamente si nosotros mismos no sabemos hacerlo. Y me incluyo. A mí personalmente todavía me faltan años luz para desarrollar ese carácter moral que le permita a uno ser más prudente en el hablar y sobre todo saber que por más que tú te esfuerces por hacer las cosas bien, no vas a tener contentos a todo el mundo. Y está bien porque no todo el mundo comparte tus valores. Alejandro, Juan y María Paula.
Profe, pues que yo pensaba que, bueno, pienso que digamos las marcas, igual como nosotros, pues como nosotros las personas no, pues no somos perfectas, las marcas no son perfectas, pues precisamente porque son creadas, pensadas por personas, ¿cierto? Que tenemos errores, estamos aprendiendo. Pero entonces lo que una marca sí debe hacer y debe tomar acción es como tener lo que hablamos ahora, esa escucha, como prestar el espacio. Bueno, tú como marca puedes tener como una posición, un pensamiento, un ideal, pero pues no te puedes cerrar como a eso. Tienes que estar dispuesto como a esa desconstrucción de la marca, escuchando pues a los mismos consumidores, prestar como esos espacios para que ellos también critiquen nuestra marca, halaguen, como que nos ayuden a construir, simplemente eso. Las marcas no son perfectas y por eso tienen que prestar como esos espacios y construirse con los ideales de las personas, de sus propios consumidores. Pues estar simplemente como dispuestos a desaprender. Esa es una cualidad muy grande, Alejandro, implica mucha humildad, porque imagínense que entonces una marca o ese equipo de personas que conforman una marca tiene que aprender a que cuando le meten una cantidad de trabajo, una pieza publicitaria como la que, pues la de la campaña que vimos al principio con los pajaritos, o sea, seguramente hubo hasta una buena intención, hubo mucho trabajo, pero eh, se requiere la humildad de poner esas piezas al público y estar atento. Esos comentarios que muchas veces, así como cuando uno publica algo y lo critican, uno se siente mal, ¿cierto? Pero una marca con visión lo que hace es, venga, va a escuchar al público porque ese público es el que yo quiero satisfacer, ¿cierto? La paradoja, sabiendo que no los va a poder satisfacer a todos, sino es la pregunta de, venga, ¿qué están planteando los que critican la marca? Y yo como marca, ¿cómo quiero ser? Que al menos pareciera ser que Axe pues hizo el replanteamiento, es que es el cambio, o sea, es de 180 grados pasar del estereotipo del rechazo a la feminidad asociada al hombre a la promoción de si es que un hombre se puede vestir de rosa, o sea, se reinventó, ¿no? Juan, Profe, es que el tema, pues para mí va a ser siempre complejo y más que todo, como lo que nombraba Alejo, que somos seres humanos y tenemos los errores y pues también asimila la marca como persona al decir de que, bueno, que tenemos que pensar también en los errores que tenemos como humanos y como todo. Entonces yo digo que es complejo, ¿por qué? Porque solamente en el ejemplo tan básico y tan normal que hay en Colombia, digamos, si por ejemplo yo estoy trabajando para una marca digámoslo acá en la alcaldía de Manizales, pero entré porque necesito el trabajo, pero no estoy de acuerdo con los pensamientos que tiene el alcalde. Entonces, ahí, ¿cómo voy a pensar? ¿Me dejo llevar por mis criterios, por mi pensamiento, por mis ideologías o solamente por sostenerme en un trabajo? Entonces, pienso que hay algo muy trascendente ahí. También tomo otro ejemplo, digamos, una marca siempre se va a mostrar amigable, siempre se va a mostrar chévere para vender, obviamente, pero ¿cómo va a ser el núcleo cómo es el núcleo de trabajo o cómo es el equipo de trabajo dentro de la agencia para poder vender? Entonces, yo puedo mostrarme muy amigable, no sé qué marca referirme porque la verdad no puedo lanzar falsas hipótesis de que digamos, póker vende a los amigos, pero quizás ahí adentro sí son amigos de verdad, sí están ejerciendo como esa amistad, valga la redundancia, para poder vender. Entonces yo pienso que todo nace como desde un núcleo o desde la empresa, desde la agencia, para poder explotar esos ideales. Y si vamos a lanzar ideales solo por lanzarlos, eso ya sería como hipocresía, pienso yo. Entonces, no sé. Juan, muchas gracias por tu reflexión. Dos cosas quiero mencionar ahí. Fíjense que a mí me preguntan, ¿y para qué tantos textos? Y yo, pues, ¿para qué leen tanto? ¿Y qué tiene que ver leer mindfulness y después ver estos debates? Y justamente, o sea, ¿te acuerdas, Juan, y se acuerdan todos cuando hacíamos meditación y reflexionábamos sobre esa posibilidad que yo tengo como ser humano de aprender a que cuando yo estoy respirando y consciente de mí mismo, si a mí me pica la nariz, no tengo que responder reactivamente, sino que puedo generar un espacio de tiempo en el que me autoobserve y decidir en qué momento rascar o no, o sea, ser dueño de mí mismo. Esa habilidad personal, más allá de los principios éticos, es fundamental para dilemas como los que tú mencionas, Juan, que todos ustedes y todos seguramente hemos vivido y viviremos. Entras a una marca
porque necesitas tu ingreso, pero no compartes los valores, ¿cierto? Una opción, pues, cuando uno no tiene la necesidad económica, la mencionaba Esteban, que la refiere García Marzá, es como, como decía él, como votar con los pies o decidir no trabajar para ciertas marcas, pero esa posibilidad de decidir es escasa y más en un país como Colombia o en México que todavía o sea, el desempleo es muy alto, ¿cierto? Pero sin embargo, tú sí puedes decidir dentro de donde estés cómo expresar tus desacuerdos de una manera sana. Y ojo, va a ser un proceso. Yo les decía, en mi caso yo he pasado de que estaba en desacuerdo en un trabajo, renunciaba. Después, estaba en desacuerdo, lloraba. Después, bueno, sigo meditando, entonces ya no lloro, sino que le pego a la mesa. Después ya no le pego a la mesa, sino que respiro y quizás tiemblo cuando hablo, hasta que uno pueda llegar entrenando su autoconciencia, su autocontemplación, al punto en el que uno le pueda decir hasta a un alcalde, señor alcalde, no estoy de acuerdo con esto, pero si el alcalde le dice, tiene que hacerse, uno dice, bueno, lo tendré que hacer, pues siempre y cuando esté dentro de lo legal y no vaya completamente en contra de uno mismo, ¿no? Pero solo cada quien lo sabrá en su propia experiencia. Lo importante es que tengan herramientas, volvemos a lo de atrás, competencias blandas, ¿sí? Que sepan, bueno, yo quiero desarrollar más autocontrol. Ahí tiene la meditación para que lo desarrolles, ¿sí me entiendes? María Paula. Profe, digamos con lo que decía Valentina, pues estoy totalmente de acuerdo con el cuándo y el cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, pues digamos, en los casos de los cantantes que se les pidió como, pues estuviste hablando mucho tiempo sobre polémicas y sobre cosas que estaban pasando en otros países porque no puedes hablar de tu país, pero cuando lo hacían decían una bobada como, ni esto ni lo otro. Entonces, pues uno dice, si no tienes nada que decir, pues quédate callado y ya, o sea, ignora lo que te están pidiendo porque pues a la final vos vives de la música, o sea, a ti literal no te importa la gente, pues, y eso lo ha demostrado pues muchos artistas. Y digamos, yo creo que es algo que nunca se va a tener como un acuerdo, por decirlo así, porque yo me acuerdo, pues en este caso estaba pensando como en lo que le pasó a esta amneísta Sofía Gómez, que no sé si muchos lo pues conocen como el caso, pero ella pues es súper famosa pues porque es súper tesa en el deporte que hace, pero le sacaron unos tweets, como 50.000 tweets, en los que ella se mostraba con un comportamiento muy racista. Entonces la gente decía como, no, pero es que era muy jovencita, pero es que el racismo no es algo, no es una etapa, o sea, el racismo no es como que hoy un día me gusta el rosado, mañana me gusta el verde, no, o sea, esto es un pensamiento muy, muy fuerte que tú no puedes decir, ay, no, es que ya cambié, no, o sea, yo no sé, a mí me parece que es como bastante grave, como que uno no tenga coherencia y que, o sea, uno, digamos, como marca persona, como todo, o sea, como que si tú estás haciendo algo que tú sabes que lo cagaste hace mucho tiempo, entonces trata de mirar cómo lo vas a solucionar, pero que no tenga una incoherencia como salir a decir, ay, sí, es que yo ya cambié y eso fue hace mucho tiempo, no, o sea, como que tener un poquito más de coherencia con todo lo que uno ha hecho antes, que tú digas, sé que fue un error, pero pues ya soy otra persona totalmente diferente y hago tales y tales cosas como para mejorar eso. Gracias, Mario Paula. Yo les planteo este escenario. Recuerden que la idea de esta clase es que ustedes puedan imaginarse en situaciones reales de su ejercicio profesional y tener herramientas para fortalecerse, especialmente en competencias blandas frente a ese ejercicio. Entonces, imagínate, María Paula, que tú te pudieses terminar siendo asesora, digamos, de un J Balvin o de otro artista. Entonces, el reto va a ser cuando tú veas una inconsistencia, cómo primero trabajar uno en la propia inconsistencia en uno mismo para poder expresarle eso a un cliente, ¿cierto? Primero, tener la valentía y volvemos al primer texto, la valentía de decir las cosas, ¿cierto? Pero el tacto para saber cómo y cuándo decirlas, porque fíjense la paradoja. Uno como asesor de una marca puede, por ejemplo, tratar de cuestionarle que no se expresó cómo y cuándo debía, pero uno decírselo de una manera inapropiada. Como no, no, es que usted tiene que aprender a hacer las cosas, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, todo siempre vuelve a ese trabajo interior de uno con uno mismo para que cuando especialmente surja algo con lo que uno no está de acuerdo, pueda tener las herramientas para saberlo expresar, ¿cierto? Y completamente de acuerdo contigo, María Paula, nunca vamos a estar de acuerdo. De hecho, la ética de la comunicación no nos está diciendo, vea, este es el principio universal, como lo dijo Esteban, pero paradójicamente lo que nos está diciendo
Así no haya un principio universal, sí podemos tomar como punto de partida el que podamos conversar, el que podamos conversar con el otro y no simplemente lo bloqueemos, ¿no? A lo Uribe bloqueando a Quintero en Medellín, sino que podamos estar abiertos incluso como asesores de las marcas, tanto a conversar con ellas cuando no estamos de acuerdo, como a invitar al diálogo también a quienes critican las marcas, así sea para decir que no se está de acuerdo con esos otros actores, pero escucharlos y respetarlos, que es un trabajo pues, muy difícil. Ahora, ya para cerrar, antes de hacer el Kahoot, si quiero insistir en el tema de los ODS, que no es meramente un capricho, sino eh, eh, no solo que los mencionen, sino que se profundice en los análisis que se haga de cada texto. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay un acuerdo universal frente a qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Probablemente no lo vaya a haber nunca y además es mejor porque imagínense que hubiera una sola idea sobre qué es lo correcto, pues podría ser muy, como les dijera yo, autoritario. Ahora, a pesar de que no hay una idea sobre lo correcto, por ejemplo, no hay una idea universal de si debemos estar o no de acuerdo con el aborto, no hay una idea universal si debemos ser de un partido político u otro, pero los objetivos de desarrollo sostenible sí plantean, venga, como planeta hay unas prioridades para cualquier persona de cualquier orientación. Entonces Esteban me preguntaba hace unas clases, venga, pero ¿cómo puede uno como publicista llegar a que las marcas lo escuchen a uno y que le apuesten a un tema social? Por ejemplo, ¿cómo fue que en Axe se incorporó tan central el tema de la igualdad de género? Hombre, necesariamente tuvo que haber, especulo un poquito aquí, un equipo asesor que supiera del tema. O sea, que ustedes comiencen a ver estos objetivos y digan, venga, yo me voy a volver un experto en X o Y área desde ya, desde mi carrera de pregrado, para que cuando yo llegue a trabajar con marcas, yo pueda ayudarles a hacer comunicación de sus valores en coherencia con lo que más sea cercano a ellas, ¿cierto? Pero bueno, esto es un tema como más avanzado que incluso quizás se desarrolla más en investigación o bueno, más adelante en una maestría, pero al menos que ustedes tengan en el mapa que hay unas metas comunes a la humanidad. Se los voy a decir así, tanto un centro democrático en Colombia, o para las de México, un partido de derecha en el mundo, como un partido de izquierda, ambos tendrían que hablar de igualdad de género, o una marca, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto expresen la equidad de género? Pues irá hasta cierto punto. Pero darle la espalda al género, decir que el género no es importante, ya no tiene cabida, al menos no en el planeta Tierra, bajo los acuerdos que hemos logrado. Bueno, ya casi no se nos va a acabar la clase, entonces porfa, entremos a kahoot.it. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que estén claros los conceptos, pero insisto, es que estén claros los conceptos para que ustedes puedan tenerlos como un referente, no el único, pero un referente a la hora de enfrentar situaciones prácticas del ejercicio publicitario. Yo les envié, sí, les envié el numerillo. Mientras ustedes cargan, denme un segundo, por favor. Vayan registrándose ahí. Listo, veo que ya están la mayoría.
Tenemos un par de minuticos. Mientras tanto, saben que quisiera mostrarles cómo se llama esta plataforma de videos que no es YouTube. Vimeo. Vimeo, sí. Quiero mostrarles porque les cuento que a mí, pues casi que en todos los semestres me pasa que el tema de género suele ser, pues muy polémico, ¿no? Porque también soy consciente de que hay extremos, ¿no? No toda reivindicación feminista se hace de la manera más apropiada. Y tenía unos estudiantes que me decían, no, profe, es que usted con ese rollo de género y los hombres también sufrimos mucho, tal. Bueno, y tuvimos conversaciones como las que hemos tenido hoy. Y fíjense valores masculinos como la competencia extrema, el individualismo, la indiferencia. Ay, ¿qué pasó? Ah, se siguió reproduciendo aquí otro video. Y fíjense cómo terminan. Están hablando de una mujer, pues de la mujer real, todo el concepto de Dove, meten el tema de la discapacidad, entre comillas, o de la diferencia física, eh, y lo hacen de una manera que no cae en el cliché de, ay, las mujeres feministas bravas, no. Hablan de un asunto muy profundo que es la belleza real, que trasciende hombres y mujeres, o sea, es un concepto, digamos, universal, muy potente, pero bueno, ahí les compartía esa como para que también sean referentes de inspiración y que ustedes nos sigan sorprendiendo con una creatividad, no que no hiera susceptibilidades, sino que no necesite herir susceptibilidades para decir algo. Si se dan la cuenta la diferencia. Bueno, vámonos aquí entonces con el Kahoot. Según García Marzá, una publicidad ética es aquella rojo, ideológicamente neutra, verde, perdón, azul, económicamente desinteresada, amarillo, veraz, legal y responsable. Verde, ceñida exclusivamente a códigos éticos, piénsenlo con calma desde el punto de vista del autor, no desde la opinión personal. Ah, bueno, veo que no, me alegra que no se fueron por el lado verde, eh, de esa idea de que ética publicitaria es grabarse un código. Ojo, no estoy diciendo que no haya que tener en cuenta el código, por eso yo les pido la conexión en la exposición con el código, ¿cierto? Pero es entender que no se reduce a un código, sino es cómo lograr eso, cómo ser veraz, cómo al mismo tiempo respetar la ley, pero también cómo ser responsable, ¿cierto? Ideológicamente neutra, no, ahí está la paradoja. O sea, el autor García Marzal lo que nos muestra es que sí hay intereses, o sea, está bien que las marcas tengan unas orientaciones, ¿cierto? Pero esas orientaciones deben expresarse de una manera responsable, ¿cierto? Ser neutro es prácticamente imposible, porque respecto a lo que discutíamos ahorita, cuando hablas de un asunto estás tomando partido y cuando no hablas también estás tomando partido. O sea, el silencio también es una forma de ideología, ¿no? En todos los casos se va a expresar. No hay neutralidad posible, al menos no desde el, pues, el planteamiento que nos hace el autor. Me van diciendo, porfa, si hay alguna inquietud o comentario. Recuerden, aquí no importa pues lo rápido que se responda, sino es masticar, procesar lo que estamos leyendo. Una ética de la comunicación aplicada a la publicidad implica reconocer al consumidor como rojo, interlocutor con derecho a la dignidad, azul, receptor de mensajes persuasivos, amarillo, cliente potencial, verde, público objetivo.
Azul, receptor de mensajes persuasivos. Ojo, ahí está el riesgo. Aquí es el punto donde yo les digo que si bien es un texto filosófico, a mí filosóficamente me sirve como publicista saber que desde, al menos desde una ética de la comunicación, esa idea de que el consumidor simplemente es un receptor de mensajes persuasivos está mandada a recoger. O sea, no solo es que sea moralmente cuestionable, sino que en la práctica ya no es sostenible, más en el ambiente de las redes sociales, ¿cierto? Si se quedara simplemente pensando, que mis consumidores reciban los mensajes con los que yo los persuada de la idea de que la masculinidad tiene que ser algo distinto a la idea femenina de los olores de los olores, es que no sé cómo ni cómo caracterizar, de los olores del paraíso. Si se quedara en ese discurso, seguramente estaría vendiendo menos. Bueno, probablemente, digamos, ¿sí? Entonces, mucho ojo aquí, tanto con la comprensión de lectura como con la escucha en clase. Y por favor, sepan que quienes más aprenden son los que más leen, preguntan e intervienen. Y yo no puedo forzarlos a hacer eso. Entonces, invitación a quienes estén perdidos, participen más. Hagan lo contrario a lo que normalmente hacen. Si normalmente no les gusta hablar, oblíguense a hablar para que puedan aprender más, porque su aprendizaje depende un 50% de mí y otro 50% de ustedes. ¿Listo? De acuerdo con García Marzá, la responsabilidad de la publicidad radica, rojo, solamente en ofrecer información veraz sobre lo publicitado, azul, en responder a las demandas de dignidad de los consumidores y la sociedad, en renunciar a los intereses comerciales, amarillo, verde, en no tocar temas que sean sensibles para la opinión pública. Solamente en ofrecer, fíjense, es esa parte de solamente, no quiere decir que no, que eso no haga parte, pero no es solamente eso, o sea, no es solamente en decir la verdad, sino también responder a esas demandas de dignidad. O sea, ojo, responder no quiere decir que no toque los temas, o sea, que entonces una marca no puede hablar de desigual, de género o de política o del medio ambiente, o sea, lo puede hacer, ¿cierto? Pero que no se quede solamente preocupada por decir la verdad, sino por escuchar qué es lo que esos consumidores a los que les va a hablar piensan sobre ese tema en particular. Según García Marzá, si un publicista no está de acuerdo con un mensaje que la agencia marca le pide comunicar, rojo no tiene ninguna responsabilidad en la comunicación de ese mensaje, azul siempre le queda la opción de votar con los pies, renunciar, amarillo está en libertad de demandar a la agencia marca, verde no puede hacer nada al respecto. Bueno, analicemos, ¿no? Este no tiene ninguna responsabilidad. Fíjense que el autor no... Recuerden este esquemita, ¿no? No se está hablando solo de la responsabilidad de las marcas, ¿no? Sino que la ética publicitaria incluye a todos los actores, publicistas, agencias y marcas, ¿sí? Entonces, si un publicista ve que
la marca se está comunicando desde este esquema tradicional, en que, fíjense que aquí está también la respuesta a lo que veíamos ahorita, de que no es solo receptor. Si un publicista ve que la marca se está quedando en esa sola dirección, él también está implicado en esa injusticia. Ahora, otra cosa es que él hable y que no genere un cambio, ¿cierto? Que por hablar no logre que se llegue a este nivel de una comunicación en doble vía o una mayor escucha a los consumidores, pero ya eso es otra cosa. Que hable y no genere efecto es otra cosa. Y ya en un extremo, lo que plantea el autor, venga, si definitivamente usted está en una marca que no coincide con sus valores, y si usted tiene la posibilidad de cambiar de escenario, hágalo. Si no, y esto ya más que del autor, pues lo planteo retomando el curso, es que usted también aprenda a convivir transitoriamente, mientras uno puede ubicarse con una marca con la que uno se sienta más afín, aprender a convivir con esa otra marca con la que uno no comparte valores. Por ejemplo, el tema nos comentaban algunos publicistas egresados de la universidad, publicistas que no están de acuerdo con el consumo de cigarrillo, pero al principio en su carrera publicitaria, pues hombre, si les ponían una marca de cigarrillos, trabajaban con ella. Lo que pasa es que a medida que iban cosechando, digamos, una marca personal que les permitiera posicionarse, pues ya iban diciendo en el camino, no, yo ya no quiero una marca de cigarrillos, pero llegar allá no es nada fácil, ¿no? Poder elegir con qué marcas trabajas es algo a lo que ojalá pues todos puedan llegar, pero en el camino seguramente habrá casos en los que no se puede hacer así de fácil. Bueno, no sé, preguntas, quejas o reclamos. Si no hay preguntas, entonces recordar, seguimos, justamente vamos a hablar del tema de género, pero como en otros cursos hemos visto el género más desde lo femenino, justamente vamos a ver el tema de la forma de masculinidad que se presenta en la publicidad y cómo lo perciben los consumidores. Esto lo presentarán Guadalupe y Laura dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Me quedo con Esteban y con Sofía. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Ustedes, chao, chao. Luego, profe, gracias. Chao. Adiós. A ustedes, chao, chao. Ay, profe, yo tengo una pregunta. Es que yo ingresé tarde, entonces de pronto en la asistencia estoy o no. Ah, listo, ya te quito la falla. Ya te la quité. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. A ti, que estés muy bien. Que estés bien. Mismo, gracias. Bueno, queridos Esteban y Sofía, Profe, ¿cómo están? bien. Estoy aquí con la rúbrica. Yo los veo entre estos dos bloques, como en este, entre, digamos, captar aspectos centrales del texto. Sentí que de pronto lo que les jugó la trampa fue el tema del ejemplo y que ayer no lo alcanzamos a discutir, pero igual creo que hicieron un muy buen trabajo. Yo los ubicaría en un 4 o 5, pero quiero saber cómo se sienten ustedes, qué perspectiva tienen. No, profe, yo creo, pues, digamos que, cierto, o sea, digamos que en cuanto al texto, creo que sí, pues, digamos, hubo como una comprensión y todo. De pronto es eso, en qué momento los pensamientos ya más personales, digamos, del autor, no lo alcanza uno a percibir o diferenciar, pues, de lo que aparte dice él, o sea, como de la postura que él toma a lo que debería, a lo que está hablando en general, y de pronto no hacer como esa separación y no alcanzar a percibir eso y entender de pronto eso, pero en general, pues digamos que, como le digo, tratamos pues, de comprender de bien el texto y pues a mí me parece bien que, como la nota. Gracias, Esteban. Y valoro ese ejercicio que haces de darte cuenta que pudiese, digamos, ajustarse, es muy valioso. Es muy valioso y te sirve porque es todo un arte y más en un texto largo, denso, aprender a separar, entender cuando está diciendo una cosa el autor para qué la dice, ¿sí? Exacto. Y eso es algo, digamos, que toma, yo sigo aprendiéndolo porque no es fácil y de verdad valoro el trabajo que hicieron y les hago las críticas, pues procuro ser respetuoso y constructivo porque de todas maneras fue un buen trabajo. Sofía. Profe, pues yo pienso que a pesar como de lo enredado y lo de aquí para allá que es el texto,
tratamos como de digerirlo de la mejor manera y explicarlo pues igualmente. Y como sí, lo que decía Esteban, como separar una cosa de la otra y entender cómo en realidad qué era lo que nos quería decir el texto. De acuerdo, queridos. Sí, y saben que me quedé pensando, sí que les envié el comercial de Axe y yo asumí, digamos, que era claro que el autor tenía una postura crítica frente al mensaje. Pero fíjense que esa, digamos, dificultad creo que también terminó siendo una herramienta para generar una discusión en el grupo Claro, interesante. Pues a sí, mí me claro. gustó. Sí. Sí, Sí, digamos además, que, profe, pues es que no podemos como comparar el nivel, pues como de uno entender las cosas, el tuyo, pues que ya llevas hartísimo como en el campo, a nosotros que apenas estamos como tratando de diferenciar las diferentes posturas que tienen como los diferentes autores. Sí, de acuerdo. Y procuro pues tener eso en mente. Es difícil porque es como uno salirse de uno mismo y tener la empatía para verlo desde los ojos del otro. Hago mi mayor esfuerzo. De antemano me excuso si no lo logro, que probablemente no lo logré, pero les puedo decir que lo intento hasta donde más puedo. no, yo creo que es lo que un poco es lo que dice Sofía. Aparte, pues, por ejemplo, yo, y creo que en antropología una vez se lo expresé, digamos, yo no tengo el hábito de lectura, o sea, yo no soy una persona que lea. Por ejemplo, la primera lectura de este semestre, yo no la hice y en clase dije, pero las otras 4 las he realizado Bien. y me ha gustado. Y entonces es como eso, es lo que usted decía, el que no lea, pues aquí viene a nada y se va a perder. Y en cambio, si usted lee, tiene que aportar y puede generar discusión. Y creo que en todas las clases yo he generado discusión. Sí. Creo que hay veces rayo hasta con el mismo discurso porque de pronto me entienden como no es, como pasó ahorita, que yo decía esto, que las marcas tienen que hablar con... No, pero sí, no, creo que ese hábito se puede ir como... Y creo que con este texto yo digo, puta, es que hay cosas de verdad que son muy duras de leer.